Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Gualdo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. Hoy toca subir un video de actualidades en la medicina donde reviso un artículo o algunas guías, hago un resumen, les presento a ustedes las conclusiones y se las dejo su opinión a su mejor consideración. El día de hoy me encontré con un artículo que es un metaanálisis que me pareció que está bastante interesante porque hace una comparación de los diferentes GLP-1 que existen hoy día en el mercado para ver cuál es la mejor opción en cuanto al control de los pacientes con diabetes y para la pérdida de peso. Entre ellos, de los más importantes que tenemos hoy en día en el mercado, también se hace una comparación y nos dan los resultados de los estudios con tirzepatida o semaglutida. Entonces, el boom que están teniendo este tipo de fármacos y sobre todo los que más ventas o mejores resultados han presentado como son la tirzepatida o semaglutida, en este metaanálisis se hace una comparativa. Entonces, de ahí el título, tirzepatida o semaglutida, ¿cuál es el mejor para control de glucemia y de peso? Pues bueno, vamos a verlo. En cuanto a la introducción, o todos sabemos que pues la diabetes es una epidemia mundial, es una epidemia sumamente grave que afecta aproximadamente a 476 millones de personas a nivel mundial y de estas personas con diabetes, por lo menos 463 millones tienen el tipo 2, tienen diabetes tipo 2. Y pues esto va a seguir creciendo con el paso del tiempo, seguiremos teniendo muchos más casos de este problema. Hay los tratamientos que se han utilizado de una manera convencional, como las tiazolinedionas, las sulfonilureas, la insulina, que si bien son medicamentos y fármacos que nos han ayudado durante mucho tiempo y hasta la actualidad para el control de estos pacientes, pues no dejan de tener ciertos inconvenientes, como por ejemplo la tasa de hipoglucemias que se pueden provocar con este tipo de fármacos y pues la ganancia de peso. Hay que ser honestos, estos medicamentos pueden como efecto secundario provocar una ganancia de peso no deseada en el paciente. Entonces, de aquí que los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón, o también conocidos como los GLP-1, así como los SGLT2 o los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2, han venido a revolucionar el tratamiento de los pacientes con diabetes, sobre todo porque además, por ejemplo, los GLP-1 con el extra de la pérdida de peso que se puede generar en los pacientes, pues también se han encontrado que tienen beneficios tanto renales como cardiovasculares. Entonces, hoy en día, pues vienen a revolucionar el tratamiento de estos dos problemas, tanto de la diabetes como de la obesidad. Entonces, desde ahí que se estén realizando tantos estudios, que estén haciendo tantos análisis para determinar la seguridad, la eficacia, la eficacia sobre todo a largo plazo, en fin, ¿no? Hoy en día, por lo menos, existen 6 GLP-1 que se encuentran en el mercado y que están aprobados por la FDA, y 3 de ellos para el tratamiento específico de la obesidad. Sin embargo, sí existen pocos estudios que comparan los diferentes GLP-1 entre sí, estudios head-to-head. Hay pocos que se han realizado y por eso los autores decidieron realizar este metaanálisis en red, que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de a qué nos referimos con un metaanálisis en red. Pero este es el estudio que me gustaría platicar con ustedes. Se denominó Eficacia comparativa de los agonistas del receptor GLP-1 sobre el control glucémico, el peso corporal y el perfil lipídico en la diabetes tipo 2. Revisión sistemática y metaanálisis en red. Estos autores analizaron 76 ensayos aleatorizados de agonistas de los receptores GLP-1 aprobados y que también analizaron estudios de GLP-1 que se encuentran en investigación en comparación con placebo o entre ellos. Del total de los 76 ensayos, vendrían siendo 39,000 adultos con diabetes tipo 2, seguidos durante o más de 12 semanas. Este artículo se publicó en la revista BMJ en enero del 2024. ¿Cuál fue la metodología? Los ensayos fueron elegibles que reclutaban adultos con diabetes tipo 2 que habían recibido un GLP-1, que comparaban sus efectos con placebo o contra otro GLP-1 y debían de tener una duración de al menos 12 semanas. ¿Cuáles fueron los estudios que se desecharon o que se eliminaron? Los que tuvieran diseño cruzado, los estudios de no inferioridad que compararon un GLP-1 y otras clases de fármacos sin un grupo placebo, que utilizaran fármacos retirados y el que no salieron al mercado, y los estudios que no estaban en inglés se consideraban no elegibles o se descartaron. Ahora sí, en cuanto a la metaanálisis en red, ¿a qué nos referimos contra en un metaanálisis en red? Quizá algunos ya conocen qué es esta metodología o esta técnica estadística. Los que no lo conocen, les comento un poquito a qué nos referimos con eso. También lo pueden encontrar en la literatura o al investigar como comparaciones mixtas de tratamiento.
Es una técnica estadística que se pueden utilizar sobre todo para combinar diferentes estudios y realizar el análisis de tratamientos múltiples o, en su caso, se puede utilizar para estimar un efecto indirecto en ausencia de una comparación directa. Es decir, cuando no tenemos o no encontramos un estudio que compare dos medicamentos en específicos o dos intervenciones en específica, con este análisis en red se pueden comparar metiéndolas en esta red o en esta herramienta estadística. Estos estudios se realizan mediante el desarrollo de una red de análisis, como pueden ver en la diapositiva, esa es la red de los análisis que se llevan a cabo, y esto pues, permite calcular los efectos relativos de todos los medicamentos o intervenciones incluidos en la red, y se puede hacer de una manera simultánea. Por ejemplo, aquí tenemos las tres redes que se utilizaron, la red para ver los estudios que hacían que se comparaban con placebo para hemoglobina glucosilada, el de en medio de la glucosa en ayuno, en la derecha para la pérdida de peso. Por ejemplo, en la del para la hemoglobina glucosilada, la red que estaba disponible que comparaba los GLP-1 con el placebo, podemos ver que los estudios que hacían una comparación de dulaglutide con placebo están unidas por esta línea, y esta línea va a estar más gruesa dependiendo de si tiene más o tiene menos estudios que lo comparan. Por ejemplo, en este ejemplo que les estoy poniendo de dulaglutide con placebo, la línea es gruesa porque se encontraron hasta 10 estudios que comparaban estos. Habrá otras líneas que son menos intensas, que son menos gruesas. Por ejemplo, dulaglutide con liraglutide solamente fueron 3 estudios, por eso la línea es un poco más delgada. Y por ejemplo, en este estudio, tirzepatide y semaglutide, la línea es muy delgada porque solamente se analizaron o se metieron al estudio un análisis de tirzepatida con semaglutida. Y así podemos ver las diferentes combinaciones que metieron en las redes para comparar los diferentes efectos de estos fármacos. La verdad es que es una herramienta estadística muy interesante, tiene sus pros, tiene sus contras, pero cuando no existe una comparación directa entre ellos, lo que se tiene que realizar pues, es este tipo de análisis, este tipo de estudios, es metaanálisis en red. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? La tirzepatida, que también hay que decirlo, la tirzepatida no solamente tiene un efecto de GLP-1, tiene un efecto combinado. Tiene un efecto combinado del receptor de GLP-1 y del polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. Entonces podemos decir que tiene un efecto doble. Este medicamento, la tirzepatida, fue el agente aprobado más eficaz para ambas indicaciones, tanto para controlar de la glucosa como para pérdida de peso, bueno, para control de la glucosa en cuanto a hemoglobina glucosilada y glucosa en ayuno. Por ejemplo, para la hemoglobina glucosilada encontramos que la diferencia media fue de menos 2.1% de hemoglobina glucosilada, como podemos ver en la gráfica, mientras que, por ejemplo, el semaglutide fue el cuarto mejor, con una diferencia media de menos 1.4% de hemoglobina glucosilada. En cuanto a la glucemia en ayuno, podemos encontrar que la tirzepatida fue el mejor con una diferencia media de menos 56 miligramos sobre decilitro en ayuno, mientras que la semaglutide también fue la cuarta, que tuvo una diferencia media de menos 36 miligramos en la glucemia en ayuno. Sin embargo, sí hay algo que comentar en cuanto a la semaglutida. El color que tienen las líneas que están viendo en las gráficas, la morada es que tiene una evidencia fuerte y la roja tiene una baja evidencia. Entonces habrá que tomar con reserva lo que nos están presentando, por lo menos en esta gráfica, porque los estudios que analizaron para la glucemia en ayuno no tienen esa fuerza estadística como la que tiene, por ejemplo, tirzepatida o los otros dos fármacos que se encuentran por arriba de semaglutide. Entonces ahí habrá que tomar con reserva, por lo menos la glucosa en ayunas, porque si vemos la hemoglobina glucosilada para semaglutide, los análisis o los estudios que se analizaron pues tienen pues una confianza en la evidencia bastante elevada. En cuanto a en cuanto a la pérdida de peso, podemos encontrar que la tirzepatida tuvo una diferencia media de menos 8.5 kilos de peso en comparación con placebo, es decir, bastante importante, y la semaglutide solamente tuvo una diferencia media de menos 3.1 kilos de peso corporal en comparación con placebo. Como podemos ver, tirzepatida es mejor para el control de la hemoglobina glucosilada, para la glucemia en ayuno y para la pérdida de peso, por lo menos en comparación con la semaglutide. Sin embargo, el medicamento que se encontró que fue más efectivo para la pérdida de peso con una pérdida de promedio de menos 14 kilos fue este medicamento. El CagriSema. El CagriSema es un medicamento combinado, es un medicamento que todavía está experimental, que no se encuentra en el mercado, que es una combinación de semaglutida y cagrilintida,
que la cagrilintida es una milina, es un péptido cosecretado con insulina que a través de efectos centrales favorece la sensación de saciedad a los alimentos y por medio de efectos periféricos produce un retraso en el vaciamiento gástrico. Entonces, la combinación de ambos, tanto de semaglutida como este nuevo fármaco, parece que tienen un resultado bastante importante para la pérdida de peso. Habrá que esperar más estudios que sigan saliendo más análisis en cuanto a la combinación de estos fármacos para ver qué tan bueno es o no. En cuanto a los efectos secundarios, los efectos adversos, que es uno de los principales problemas que nos enfrentamos los médicos, no sé si ustedes han indicado los GLP-1, pero este quizá pudiera llegar a ser el principal problema, además de los costos, obviamente, porque el costo puede llegar a ser un impedimento para muchos pacientes, pero el otro problema pues, son los efectos secundarios. Habrá pacientes que de plano se deben de interrumpir el tratamiento o el fármaco porque los efectos secundarios son muy importantes. Y en esta tabla nos dicen qué tanto fue la suspensión del tratamiento en comparación con placebo. Y podemos ver que los GLP-1 que mostraron una razón de probabilidades significativamente mayor para la interrupción del fármaco por los eventos secundarios, el número 1 fue lixenatide, el número 2 fue semaglutida, el número 3 exenatide, el número 4 tirzepatide y liraglutide. Fueron los más importantes para la suspensión de estos medicamentos o de estos fármacos por los efectos secundarios. Sin embargo, pues la mayoría de los agentes que se analizaron pues tienen efectos secundarios muy similares. Sin embargo, en cuanto a las reacciones adversas específicas, las más notificadas o el medicamento que tuvo una mayor cantidad o un mayor porcentaje de efectos secundarios, pues fue el CagriSema. En cuanto a la diarrea, en cuanto al vómito y en cuanto a la náusea, si bien los pacientes no tuvieron un mayor porcentaje de suspender el tratamiento, pues sí fue el que más reportó efectos secundarios. ¿Cuáles son las conclusiones de los autores? ¿Qué es lo que nos comentan los autores? Se las leo de una manera literal. Los GLP-1 son eficaces en el tratamiento de adultos con diabetes tipo 2 en comparación con placebo. La tirzepatida fue el fármaco GLP-1 más eficaz para el control de la glucemia al reducir la hemoglobina glucosilada y las concentraciones plasmáticas en glucosa en ayuno. Los GLP-1 también mejoran significativamente el control de peso en la diabetes tipo 2 y CagriSema tuvo el mejor rendimiento para la pérdida de peso, como vimos, menos 14 kilos. Los resultados plantean inquietudes sobre la seguridad de los GLP-1, especialmente con la administración de dosis altas en relación con los eventos adversos gastrointestinales. Entonces, como les comentaba, son un medicamento, son fármacos bastante útiles para el control de los pacientes con diabetes, para la pérdida de peso, pero quizá algo que les vuelvo a repetir, que nos genera un poco de inquietud es los efectos secundarios que el paciente puede presentar. Entonces, a manera de comentario, la tirzepatida es el agonista del receptor GLP-1 más eficaz disponible actualmente para el control de la glucemia y la pérdida de peso a corto y mediano plazo. La eficacia y la seguridad a largo plazo siguen siendo cuestiones sin resolver. Obviamente, pues ya está en el mercado. Veremos algunos estudios de la vida real para ver cómo está la seguridad, los efectos a largo plazo. Ya una vez, ahorita ya se está vendiendo en Estados Unidos, en México no lo tenemos todavía no está en el mercado de México, pero ya se está haciendo sus ventas en Estados Unidos y veremos en el mundo real cuáles son los resultados en estos pacientes. Seguramente ahora que ya está a la venta, veremos estos estudios que van a salir próximamente. Los futuros agentes de esta clase podrían aprovechar mecanismos de acción adicionales para lograr una mayor eficacia. Como vimos, el CagriSema, y obviamente la tirzepatida tiene un efecto combinado, estamos viendo que estos fármacos o estos medicamentos que utilizan doble acción, pues tienen un efecto aditivo para poder mejorar sobre todo lo que se ha encontrado para la pérdida de peso. Entonces, yo creo que se vienen muchos más medicamentos con no solamente GLP-1, sino combinación de diferentes efectos para tratar de mejorar y potenciar estos controles que se están llevando a cabo para el peso y para la glucosa. Y pues bueno, yo creo que es un campo que se va a explotar ampliamente en un futuro cercano y pues a esperar los resultados y los estudios a largo plazo. Pues nada, eso sería todo. Me parece que es importante hablar de estos nuevos fármacos que están saliendo al mercado, todas sus bondades, todos sus efectos secundarios, qué tan eficaces, qué tan buenos pueden llegar a ser, cuál podría ser la mejor opción para nuestros pacientes y pues nada, eso sería todo. Que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.